Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de los carcinógenos biológicos o también llamados carcinógenos infecciosos. Es importante tener en cuenta que las infecciones representan una causa mayor de cáncer a nivel mundial. Cada año se atribuyen aproximadamente 16% de cánceres humanos a algún tipo de infección, y esto es mayor en los países en vías de desarrollo, que llega casi tanto como al 23%, siento mucho menos en los países desarrollados, que ronda el 7%, y bueno, esto es debido a una mayor prevalencia de los principales agentes causales en las zonas en vías de desarrollo y a una falla en la estrategia de prevención primaria y secundaria, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta que si bien en algún momento se le denominaba carcinogénesis viral, esto no debe ser así por el hecho de que los carcinógenos biológicos, como vamos a ver, no son solo virales, sino también que contamos con algunos agentes bacterianos. Y bien, es importante eh, remarcar cómo la historia de la carcinogénesis viral se ha asociado con la historia de las bases moleculares y genéticas del cáncer, ¿sí? Las primeras referencias vienen desde 1911, donde Peyton Roos empezó a estudiar un cierto tipo de sarcoma de ave y vio que quitando extractos acelulares del tumor, del sarcoma de un ave, podía llegar a transferir o trasplantar el sarcoma hacia otra ave. Y lo que determinó Rose es que el factor responsable de esta transformación o esta generación del sarcoma era un virus, que se le denominó virus del sarcoma de Rose en su propio honor, ¿sí? Hay que tener en cuenta igual que este experimento no fue bien recibido, ¿sí? Incluso el resto de la comunidad científica lo desacreditaba, dado que decían el cáncer no puede estar generado por un virus, dado que no es contagioso, ¿sí? Pero durante la década del 50 se fue afianzando más esta teoría y predominaba lo que se conocía como teoría viral del cáncer, ¿sí? Por más que había gente que lo desacreditaba, había una fuerte corriente de científicos que consideraban que el cáncer podía generarse a partir de virus, ¿sí? Esta teoría empezó un poco a tambalear cuando, por ejemplo, en el 69, fue un poco antes en realidad, fue en la década del 50-60, se vio que los rayos X podían inducir leucemia en modelos animales, y entonces, más que nada, más que asociarse a los virus, más que una teoría viral del cáncer, empezó a predominar la teoría del oncogen, ¿sí? Se creía que había genes en nuestro cuerpo que se despertaban y desarrollaban cáncer, que no es muy lejano a lo que algunas personas piensan al día de hoy, ¿no? Que todos tenemos un cáncer dormido, y que en algunos se despierta y en otros no. Pero bueno, se siguió estudiando el virus de Rose, y fue así que en 1970, Temin y Baltimore descubrieron la transcriptasa reversa, ¿no? Descubrieron cómo estos virus ARN se retrotranscribían a ADN para insertarse en nuestro genoma, y en ese proceso después transcribirse y replicarse y generar los viriones a partir del ADN que se había implantado en el genoma, y bueno, y se vio que el virus del sarcoma de Rose era de este tipo, ¿sí? Paralelamente se descubrió un fragmento en el ADN de las aves, ¿sí? Que era igualito a el fragmento en el virus de Rose que podía inducir el sarcoma. Y entonces acá fue lo que salió como que el proto-oncogen era el SRC que estaba en las células normales, y que el oncogen era el BSRC, que era el que se implantaba cuando se generaba el virus, ¿sí? Posteriormente, en realidad, en 1980 fue que se descubrió que en realidad pertenecía al propio genoma, o sea que el gen del virus era homólogo al gen celular, y que probablemente en los sitios sucesivos de retrotranscripción, infectando a las aves,
el virus del sarcoma de Rose habría robado del genoma de los huéspedes ese fragmento de gen, que lo que hacía era inducir la proliferación, y por ende, cuando ese virus se implantaba en el ADN, o sea, se insertaba en el ADN para comenzar a replicarse, generaba la expresión del oncogen, y eso generaba la transformación maligna. Y bueno, ahí fue que fue surgiendo la teoría génica y teoría celular del cáncer, porque posteriormente se fueron descubriendo los otros oncogenes, y se fueron descubriendo genes supresores de tumor, y se vio que no era tanto como teoría del oncogen, sino que era una teoría más compleja, que bueno, lo vimos en el teórico anterior, ¿sí? Pero lo importante es que justamente la carcinogénesis viral está desde los orígenes del conocimiento de la carcinogénesis. ¿Qué pasa con los virus que se han asociado con la carcinogénesis en humanos? Bueno, no tenemos virus de transformación rápida, que es el ejemplo de el virus del sarcoma de Rose, ¿no? Donde el propio genoma viral contiene un oncogen y cuando se inserta, ahí genera la carcinogénesis por trasplantar al genoma huésped un oncogen. Esto prácticamente no se ha visto en humanos, y lo que se ve en la carcinogénesis viral en humanos es que son virus de transformación lenta, ¿sí? Es decir, no generan carcinogénesis por implantar algo, por dónde se implantan, sino más que nada su relación con la carcinogénesis es por modificar distintas vías celulares y promover inflamación por la infección, y por ende es como una compleja relación entre el huésped y el virus que se genera el desarrollo o la promoción del desarrollo tumoral. ¿Sí? Bien, vamos a pasar un poco al virus de papiloma humano, que es como el agente viral más conocido, y el agente viral asociado al cáncer más conocido. Es un virus ADN doble hebra, es de transmisión sexual, tiene tropismo cutáneo, o también por eso se los denomina epiteliotropos, van a infectar epitelios. Hay más de 140 a 160 genotipos, de los cuales 40 colonizan el área genital. 15 de estos son conocidos como oncogénicos, de los cuales los más conocidos son el subtipo 16 y el 18, que están involucrados en más del 70% de los carcinomas de cuello de útero, con variación demográfica obviamente, y no son los únicos carcinogénicos. Hay, como vemos ahí, 15 conocidos como oncogénicos. Y es importante tener en cuenta que además de la relación con el cáncer de cuello uterino, tienen relación con tumores de cabeza y cuello, sobre todo los tumores de orofaringe, tumores de ano y tumores de pene, ¿sí? Todos los genotipos del virus papiloma humano tienen una conformación genómica similar, con una molécula con una molécula de ADN doble hebra circular, ¿sí? Esta molécula se divide en dos regiones, una de expresión temprana, que son estos que tienen la E de early, y otra de expresión tardía, la L de late, ¿sí? Estas primeras proteínas se expresan al inicio, ¿sí? Y están involucradas en la replicación viral y la amplificación del genoma, ¿sí? Y luego, más tardíamente, se van a expresar las tardías, que lo que hacen es conformar la cápside viral. ¿Tá? ¿Qué es lo que se ha visto con respecto a estas proteínas? Que la proteína E6 y la proteína E7 tienen poder oncogénico, es decir, son oncoproteínas. ¿Tá? La E6 se ha visto que inhibe al P53, con todo lo que eso implica. Recuerden que el P53 es el guardián del genoma, sensaba cuando había estrés genotóxico, detenía el ciclo celular y promovía la replicación, y si no se podía replicar la célula, inducía la apoptosis. Mientras que el E7 inhibe a la RB, que es la proteína máster del punto de restricción o punto R, que pensaba que todo estuviera bien previo a que se replicara el ADN para luego permitir el avance en el ciclo celular, ¿sí? Además de estas interacciones clave, van además a tener múltiples roles promoviendo los distintos atributos que determinan que una célula sea maligna, ¿sí?
¿Cómo se desarrolla la infección por virus papiloma humano? Bueno, el virus, como vemos acá, ingresaría a las capas basales, por ejemplo, en el cuello de útero, a la zona de transición, que es la zona de transición entre el exocervix y el endocervix, ¿sí? Y una vez que ingresó, se queda dentro de la célula, dentro del núcleo, pero de forma episomal, es decir, no se integra al genoma humano, ¿sí? Queda como una forma de ADN circular externa al genoma, que es lo que se denomina episomal. ¿Tá? Entonces empieza a expresar las proteínas de fase temprana, las cuales empiezan a hacer que los queratinocitos empiecen a replicar, ¿sí? O sea, promueven la replicación de los queratinocitos. Y queda dentro del núcleo a medida que los queratinocitos van madurando, ¿sí? Y cuando llegan a la zona superficial, los propios queratinocitos mueren por parte de su ciclo natural, y es ahí que empieza a ensamblarse el virus papiloma humano expresando las proteínas tardías y a desprenderse con las proteínas, con los queratinocitos que se mueren de forma natural, ¿sí? O sea que es un virus que no es citopático. Se aprovecha del crecimiento y diferenciación de los queratinocitos del cérvix y no induce citólisis. ¿Tá? Para poder utilizar la maquinaria de replicación de nuestras células, es que induce la proliferación de los queratinocitos, y como vimos, las proteínas que inducen la replicación de los queratinocitos van a ser fundamentalmente la E6 y la E7, ¿sí? Que reprimen los frenos en el ciclo celular, entonces generan que los queratinocitos proliferen de forma importante, ¿sí? Inducen la proliferación de los queratinocitos para poder aprovechar y generar mucha cantidad de viriones. Pero de forma normal, todo esto está regulado. ¿Tá? ¿Por qué está regulado? Porque se ha visto que E2 en cierta medida controla la expresión de E6 y E7, porque de última al virus tampoco le conviene que los queratinocitos mueran o que ya se desarrolle un tumor, por el hecho de que necesitan que la proliferación esté regulada para que la producción de viriones sea sólida, ¿sí? Se ha visto que los subtipos virales que son oncogénicos tienen la particularidad de que no se quedan de forma episomal en el núcleo, sino que se integran al ADN. Pero algo importante es que esta integración no es tumorogénica, es decir, no es como en el sarcoma de Rose, que lo que hacen es implantar un oncogen, o no es que al insertarse alteren un oncogen que está presente. ¿Tá? Lo que sucede es que cuando el virus se inserta en el genoma, se rompe en la zona de E2, y ahí es que se inserta. Y al romperse y perderse E2, se pierde el control de E6 y E7, entonces esas células empiezan a expresar E6 y E7 de forma descontrolada, y al tener tanto E6 y E7, empieza a proliferar de forma descontrolada el queratinocito, y eso, en contexto de otros carcinógenos que pueden haber, o en el contexto de ir adquiriendo nuevas mutaciones, determina el desarrollo primero de lesiones premalignas, y posteriormente, cuando adquiere capacidad de invadir y dar metástasis, de un cáncer de cuello de útero invasivo. ¿Tá? Es importante tener en cuenta de que factores como la inmunosupresión por el HIV dificultan el control viral, y eso promueve y aumenta el riesgo de que el HPV genere cáncer de cuello uterino, lo mismo que el tabaquismo genera inmunosupresión a nivel de las mucosas, y esa inmunodepresión disminuye el control del virus papiloma humano, y por ende aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Otro de los agentes infecciosos que ha demostrado relación con la carcinogénesis es el virus, la bacteria Helicobacter pylori. Es importante tener en cuenta que la infección por Helicobacter pylori comienza con la colonización de la mucosa gástrica, ¿sí? Y que es seguida por una evasión de la respuesta inmune. Por lo tanto, como vemos acá, no solo importa la infección y la virulencia de la bacteria, sino también la relación con nuestro sistema inmunológico, y por ende una cierta predisposición genética. Además, esto está influenciado porque hay distintas variantes de Helicobacter pylori, no todas con el mismo riesgo carcinogénico, y por ende va a depender mucho del tipo
de bacteria y los factores de virulencia que tengan para ver si hay riesgo o no de cáncer, ¿sí? Bueno, luego de que se infectan, la mayoría de los individuos desarrollan una infección crónica, y dentro de esta infección crónica, la mayoría va a generar una gastritis no atrófica, ¿sí? Que si bien puede tener un riesgo de desarrollo de linfoma, menor al 1%, la mayoría, hasta el 90%, tiene una infección por Helicobacter pylori asintomática, ¿sí? Pero hay un pequeño porcentaje que puede desarrollar una gastritis atrófica, multifocal, dentro de los cuales puede llegar a generar metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene justamente la bacteria que pueden asociarse con el desarrollo de cáncer? Bueno, uno de los más importantes es esta proteína, CAG-A, ¿sí? Que va a generar interacción con numerosas vías intracelulares, ¿sí? Por ejemplo, RAS y ERK, aumentando la proliferación, estas vías aumentando la capacidad de invadir y dar metástasis, y algo muy importante, promueve inflamación a través de activar la vía del NF-κB y STAT3. Esta inflamación y esta activación del inflamosoma genera mucha inflamación a nivel gástrico, y la inflamación genera proliferación, genera especies reactivas del oxígeno, todo lo cual va a promover la carcinogénesis gástrica que se relaciona con el Helicobacter pylori, ¿sí? Bien, dejemos por un lado los agentes carcinógenos infecciosos y vamos a hablar de los carcinógenos hormonales, ¿sí? Las hormonas juegan un rol muy importante en la etiología de varios cánceres humanos que se han denominado hormonos relacionados. Y bueno, ¿cuáles son estos órganos que generan tumores hormonos relacionados? Son aquellos órganos cuyo crecimiento y función normal es controlado por estas hormonas. Si bien inicialmente las hormonas se consideraron solo carcinógenos promotores, con un mecanismo de acción que resultaba por la estimulación de la proliferación celular, a través de un proceso mediado por el receptor de células que ya estuvieran iniciadas, y que con esta proliferación se favorecería la acumulación de daño genético adicional, que si eran genes vinculados con la proliferación se asociaría con el desarrollo de la carcinogénesis. Posteriormente se ha visto que las hormonas, particularmente los estrógenos, que es donde más se ha probado, son capaces de inducir alteraciones cromosómicas, de generar aductos y de, por ende, iniciar células, por lo que se consideran carcinógenos completos, ¿sí? Recordemos que los estrógenos son hormonas que tienen una principal acción a través de receptores intranucleares, generando acciones genómicas, ¿sí? Que expresan proteínas que inhiben la apoptosis y promueven la proliferación celular, pero también tienen vías extragenómicas donde actúan sobre receptores de membrana o alteración o moléculas intracelulares, promoviendo de esa manera también la inhibición de la apoptosis y la proliferación celular. Y que bueno, esto puede promover el crecimiento de los tejidos normales cuando lo tienen que producir, pero en el caso de los tumores, promover el crecimiento de los tumores. ¿Cuál es la fuente de estrógenos en la premenopáusica? Bueno, el ovario, ¿sí? En la posmenopáusica se genera por aromatización periférica de andrógenos a partir de la enzima aromatasa. Esta aromatasa está en varios tejidos, uno de ellos es el tejido adiposo, y es una de las causas por la cual la obesidad incrementa el riesgo de cáncer de mama, porque estas mujeres obesas tienen una mayor producción de estrógenos a través de la aromatización periférica. ¿Qué pasa con los estrógenos, ¿no? Más allá de su efecto que tendrían de promover la proliferación, que vemos acá, que sería como un efecto promotor. Como mencionábamos, se ha visto que los estrógenos pueden tener efectos iniciadores, ¿sí? ¿Y cómo van a tener ese efecto iniciador? Bueno, ese efecto iniciador está vinculado con las vías de metabolización de los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos entran en fase de degradación o metabolismo primero en una fase 1, donde se genera hidroxilación, ¿sí? Siendo la principal y la más deseable la generación de metabolitos del anillo A, 2-hidroxiestrona. ¿Por qué? Porque estos metabolitos se ha visto que tienen efecto antiproliferativo, ¿sí? O sea que cuando se metaboliza por esta vía tendríamos luz verde. ¿Qué pasa? Puede pasar que se generen metabolitos del anillo A, pero 4-hidroxiestrona, como vemos acá, en rojo, y estos, si bien es una vía metabólica menor, es muy peligrosa porque tiene efectos probados carcinogénicos, ¿sí? Que estimulan la proliferación y que puede llegar a generar la formación de aductos en el ADN. ¿tá? Y por último, pueden generarse metabolitos del anillo D o 16 alfa hidroxiestrona, los cuales
tienen un probable efecto carcinogénico. No ha sido fervientemente demostrado como los de 4-hidroxilación, pero sí tienen una asociación con mayor riesgo de carcinogénesis. La presencia de las distintas isoenzimas o los distintos individuos podría tener relación con la variabilidad interindividual que hay en el riesgo del cáncer de mama. Y es decir, que nosotros tendríamos, desde el punto de vista genético, predisposición a generar distintos metabolitos y eso nos podría dar un mayor o menor riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Algo importante, los metabolitos que surgen de la fase 1 luego van a entrar en la fase 2 o de detoxificación. Y la deseable es que se generen a través de la enzima COMT metabolitos por ometilación, porque tienen efectos protectores y antiproliferativos. Si es insuficiente esta vía, por ejemplo, si la persona expresa poca COMT, los metabolitos estos van a transformarse en semiquinonas conjugados de glutatión y quinonas con potente acción prooxidante, pudiendo generar aductos estables, ¿sí? Y es importante que lleguen a este punto la menor cantidad posible porque van a tener probados efectos carcinogénicos. Por último tenemos los carcinógenos físicos, en los cuales no me voy a detener mucho porque van a tener un seminario con los colegas de biofísica, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que la energía radiante o radiaciones, ya sea forma de rayos ultravioletas o de radiaciones ionizantes, son carcinógenos bien establecidos. La luz ultravioleta está claramente implicada como causa de cáncer de piel, y la exposición a radiaciones ionizantes, ya sea por causa médica o por desastres nucleares, bombas atómicas, también se ha asociado con diversos tumores, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el efecto de la radiación es acumulativo, ¿sí? Y que va a ser distinto en función de que sean no ionizantes, como los rayos ultravioletas, o ionizantes, ¿sí? Las radiaciones no ionizantes, como vemos acá abajo, básicamente se asocian con, como vimos, los rayos ultravioletas con el cáncer de piel, y básicamente a través de la generación de dímeros, por ejemplo, dímeros de timina, y esto genera un enlace, ¿sí?, que va a determinar mutaciones o alteraciones en la cadena del ADN, lo que va a terminar teniendo un rol carcinogénico, ¿sí? Por otro lado, las radiaciones ionizantes, si bien generan un importante medio prooxidativo, pueden generar roturas monohebra o doble hebra y con eso asociarse con la carcinogénesis. Entonces, bueno, después de ver todo lo que podemos asociar con el desarrollo del cáncer, uno puede llegar a entrar en pánico, ¿no? Y decir, bueno, técnicamente todo se asocia con el cáncer. Es importante también tener en cuenta la connotación socioeconómica que tiene declarar a un agente como carcinógeno. Recuerden nomás todo lo que sucedió en nuestro país cuando salió la declaración de la OMS como la declaración de las carnes como carcinógenos. Y bueno, uno puede tender a entrar en pánico, pero no es la idea, y lo más importante es pensar en lo que uno puede hacer para disminuir el riesgo de cáncer, ¿sí? Si bien, bueno, hay un cierto punto en el cual las alteraciones genéticas o epigenéticas se pueden dar por azar o de forma aleatoria, ¿sí?, que sería lo que uno podría considerar mala suerte, es importante tener en cuenta que hay una importante carga de poder carcinogénico que puede ser reducida o prevenida. ¿Con qué? Y bueno, básicamente con la alimentación, con la disminución de la ingesta de tóxicos y con la actividad física, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que en la obesidad hay un aumento del estrés oxidativo y hay un aumento de factores de crecimiento, todo lo cual se asocia no solo con la resistencia a la insulina y los factores de riesgo cardiovascular, sino también con el riesgo de cáncer, ¿sí? El tema de las carnes rojas, que como vimos las procesadas son un carcinógeno tipo 1 ya probado. Todo lo que podemos consumir que tiene un efecto positivo por ser antioxidante y antiproliferativo, ¿sí? Y bueno, como punto importante que quiero remarcar, cerca de un 30% de los tumores malignos podrían evitarse con el cese del tabaquismo, ¿sí? Pulmón, otorrino, genitourinarios, ¿sí? Cerca de un 30% se relaciona con la alimentación, la obesidad y el sedentarismo, ¿tá?
El tema de la exposición solar, el cáncer de piel era una rareza previo a la costumbre de los baños de sol. Por último, tener en cuenta que un 25% de los tumores en los países en vías de desarrollo se relaciona con las infecciones, siendo uno de los principales el cáncer de cuello uterino, que es 99% prevenible con la implementación del Papa Nicolau como técnica de screening, ¿sí? Por lo tanto, bueno, me parece muy importante quedarse con esto y como futuros médicos enfocarse en lo que podemos hacer para prevenir el cáncer y no tanto con lo que da cáncer, que obviamente que es muy importante porque nos permite conocer esto, pero bueno, recordar estas cosas como futuros profesionales de la salud. Bueno, gracias y